turning today to the Gospel of Matthew, chapter 12 and verse 40. The Gospel of Matthew, chapter 12. Me dirijo ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el título de mi mensaje es La mente de Cristo. Esta es una expresión que nos tomamos prestada del apóstol Pablo, aunque aquí vamos a tomarlo en un tema diferente. Un tema que tiene que ver con algo muy importante para nuestra vida que el Señor Jesucristo nos enseñó a lo largo de sus días en esta tierra, acerca de cómo vivió Él en medio de los hombres, cómo murió, sufrió, murió y resucitó y ahora está en los cielos. Esto siempre debe estar en nuestra mente. Y las personas a menudo, incluso personas cristianas, no logran profundizar en esto, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo a menudo aludió a esta enseñanza en muchos de sus enunciados en su ministerio terrenal. Y esto Él se lo recordaba constantemente a los discípulos, pero incluso así ellos no lograron entenderlo profundamente. Ellos lo sabían en teoría, porque a menudo escuchamos al Señor Jesucristo decirles: ustedes saben esto, y ciertamente ellos lo sabían, y aún así ellos no lo sabían, por decirlo de alguna manera, y era que no lo habían entendido profundamente, porque no lo querían. Ellos no querían que algo así sucediera a nuestro Señor, al Señor. Así que ellos no podían entender plenamente la necesidad de los tormentos que el Señor debía sufrir por el pecado. Ellos querían era un rey terrenal que restituyera a Israel. Ellos no podían entender la necesidad de que Él fuese al Calvario. Ellos no veían la necesidad de que el Salvador hiciese un sacrificio por los pecadores. Así que ellos pensaban que todo lo que Él hacía, sea sanar a los enfermos o enseñarle a los discípulos, ellos veían que ellos no veían claramente que todo lo que el Señor hacía apuntaba era a la obra redentora del Señor Jesucristo, y que Él debía sufrir y morir en la cruz del Calvario para el perdón de todos aquellos que se acercaran a Él en arrepentimiento y fe. Bueno, pues esta gran obra no estaba plenamente en la mente de los discípulos, pero el Señor Jesucristo siempre lo tuvo en mente. Desde el principio de la Biblia lo vemos. Él caminaba día a día, paso a paso, trabajando, obrando para este propósito sublime. Y esto es algo que es impresionante para que nosotros pensemos en Él. Así que tomamos un pequeño descanso de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque consideramos que este tiempo presente en el que no podemos acercarnos a la mesa del Señor a partir el pan y a compartir el vino, debemos aún así tomar un tiempo para reflexionar en la obra del Señor Jesucristo. Y aunque no podamos tomar la Santa Cena, lo cual es tan hermoso para nosotros, sí que debemos detenernos un momento y pensar en lo que Jesús ha hecho por nosotros y pensar en estas cosas. Así que esto es quizás aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, la primera referencia explícita acerca de su sufrimiento y su muerte. Pero desde luego no es la primera, porque esto pudo haber sucedido allí en la época de nuestro Señor Jesucristo. Él a menudo aludía a su sufrimiento y su muerte, pero esta es la primera vez explícita. Así que me gustaría que fuésemos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 1,
Evangelio de Juan capítulo 1, y me gustaría empezar a tocar esto porque es un tanto controvertido. Juan capítulo 1, versículo 51. Y aquí quizás esté la primera referencia a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto está en conexión con estas palabras a Natanael, que vino a ser un discípulo de Cristo. Y vemos esta profecía aquí en el versículo 51 de Juan capítulo 1. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, esto puede ser una referencia a un serio número de cosas que Natanael vería en el futuro a medida que caminaba con Cristo el día de Pentecostés y hay cosas del futuro. Pero muchos de los escritores antiguos consideran que esto es una referencia incluso al sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo, y cómo en esto están involucrados el ministerio de los ángeles. Así que este es un antiguo punto de vista de los teólogos, pero es un tanto controvertido, lo sabemos. No obstante, aquí en este primer capítulo de Juan, o quizás mejor, capítulo 2, versículo 18, leemos esto. Y esto es realmente el mismo comienzo, quizás del año, del principio, en el año en que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Juan 2, versículo 18, y los judíos, y esto se refiere a los líderes judíos, a los sacerdotes, escribas y fariseos, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Él estaba sanando personas, a muchas personas, desde que empezó su ministerio allí en Jerusalén, y les estaba predicando, y las autoridades y los clérigos demandaban saber qué señal él podía ofrecer. Este es el ministerio, el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Él allí en el templo estuvo 2 veces, al principio y al final de su ministerio, y fue allí donde vio a toda esta gente que estaban vendiendo y haciendo mercadeo, y él no pudo resistir esto. Y él entonces, conocemos el relato, y entonces ellos le demandaron a Jesús que le diera una señal sobre la autoridad por la cual hacía este tipo de cosas. Ellos querían ver una gran señal. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Bueno, ellos pensaban que se refería a la casa de Dios, es decir, al edificio literal. Dijeron luego los judíos, los líderes, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos no habían entendido lo que Jesús estaba diciendo, porque él hablaba del templo de su cuerpo, versículo 21. Entonces ellos demandaban una señal. Ellos ya le habían visto hacer estas cosas, y entonces él les habla de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que esta es la primera alusión irrefutable que Cristo hace acerca de su muerte y resurrección después de pasar por el Calvario, desde luego. Pero además vemos en el siguiente capítulo 3 de Juan, que está en conexión con todo lo que hemos visto. Y se nos habla de un líder de los fariseos llamado Nicodemo. Dice la escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que este líder fariseo vamos a decir, del grupo, de la secta del fariseísmo, vino porque quería conocerle, porque quería
a hablar de estos temas profundos, yo lo creo así. Y entonces conocemos una respuesta famosa de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego continúa esta grandiosa conversación, esta interacción en la que Cristo habla acerca del nuevo nacimiento y estas cosas. Pero me gustaría que fuésemos a unas palabras claves que encontramos en el versículo 12. Si os he dicho estas cosas terrenales, le dice el Señor a Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Escuchen, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está en todo lugar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y esto es en referencia al libro de Números, y este gran evento donde los hijos de Israel en el desierto, ellos eran disciplinados, y por esto unas serpientes ardientes fueron enviados, y cuando las serpientes les mordía, ellos morían, y entonces Dios hizo una gran señal, un gran milagro, que describe aquí el Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente, una serpiente de bronce, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Estas palabras, con toda probabilidad, el término sea levantado hace referencia a la resurrección, hace referencia a la crucifixión, a este sufrimiento y muerte, como pago, como reemplazo por los pecadores para que puedan ser perdonados. Y así Él fue entonces levantado de la muerte, lo cubre todo, y lo vemos más adelante en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús vuelve y lo dice, que Él debe ser levantado, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y una vez más nos dice, de modo que si soy levantado, pueda traer a todos los hombres hacia mí. Y esto, dice Juan, era en referencia al tipo de muerte que él sufriría. Así que desde luego debía ser levantado en la cruz del Calvario, pero también levantado de la muerte. Así que aquí vemos estos textos que hacen alusión a lo que hablamos. Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo y de nuevo vemos aquí en el versículo 40 la primera alusión explícita que alude al Calvario, a la resurrección, al sufrimiento y muerte. Y él empezó a hacer referencia a esto desde la primera semana de su ministerio. Y ahora lo vemos aquí en Mateo, que ya lo vemos que está más adelantado en su ministerio. Veamos por favor desde el capítulo 12, versículo 38 de Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: La generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta profeta Jonás. Esto hace referencia a la época del profeta Jonás. Jonás era un hombre que fue enviado por Dios a anunciar a Nínive. Era una enorme ciudad principal del imperio sirio. Y él fue enviado a predicar en esa ciudad. Y esto es algo que era difícil de soportar, incluso siendo un profeta de Dios, ir a predicar a unos paganos agresivos que no van a escuchar, no van a responder. No son dignos de estas cosas. Así que Jonás se rebela contra Dios. Y entonces huye y se va en otra embarcación al mar. Y conocemos la historia, vino una gran tormenta. Y entonces él le pidió a los marineros que lo tiraran por la borda, porque él sabía lo que estaba sucediendo. Y bueno,
Tú conoces el relato, como esto en el Antiguo Testamento se nos describe, que él fue tragado por un gran pez y estuvo allí en el vientre de este pez, de este gran pez, y se mantuvo allí vivo. Ahora, desde luego, esto hace alusión a un sufrimiento. Y luego el gran pez lo vomitó en la playa y fue guiado por Dios a ir a Nínive. Y entonces él estuvo predicando allí, y Nínive recibió la profecía, la predicación de un profeta hebreo. Y conocemos este relato, cómo ellos escucharon. Esto es algo que apunta a la obra mesiánica de Cristo que tendría que morir. Desde luego, Jonás no murió, pero esto simboliza lo que Jesús hizo. Y conocemos el texto que nos relata esta historia y cuál fue el fin del ministerio de Jonás. Versículo 40. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Entonces los líderes de los judíos fueron desafiados con esto que el Señor Jesús les dijo. Cuando el Señor les dice, esta gran ciudad pagana de Nínive se levantará contra ustedes el día del juicio, porque los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero aquí, uno más grande, Jesucristo, y ellos no se arrepintieron. Así que se hace una referencia clara y explícita a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero debo proseguir y debo apresurarme. Vamos por favor a Mateo 16 y vamos a ver algunos otros aspectos importantes que nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida nos enseña. Aquí vemos que estamos más o menos en el verano del año 29 después de Cristo, y vemos aquí entonces en el capítulo 16, versículo 16, hablando con sus discípulos, le dice, versículo 15, ¿quién dices que soy yo? Y entonces Pedro en el versículo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él estaba en lo correcto, desde luego. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Está muy claro. Él empieza a explicarles a ellos cómo es que él debe ir a Jerusalén. Tiene que ir. Él debe ir. Es vital para él ir a Jerusalén, de suma importancia, y sufrir y morir a manos de los judíos, de los líderes judíos. ¿Y por qué él tiene que ir? ¿Por qué tiene? Pues porque no hay otra forma de tener perdón delante de Dios, a menos que Cristo, la segunda persona de la deidad, que vino del cielo, asumiera un cuerpo, una personalidad, una forma humana, y que porque fue el hombre quien pecó y debía ser condenado, pero Cristo entonces fue al sufrimiento y a la muerte del Calvario, cargando toda la culpa del pecado de todos aquellos que iban a ser perdonados, para que en lugar de aquellos, Cristo fuese castigado y quitase los pecados de encima de sobre su pueblo. Así que Cristo tenía que ir a Jerusalén y sufrir esta terrible, históricamente hablando, muerte. Oh, pero ninguno de nosotros se podía salvar, porque todos nosotros estábamos perdidos. No podemos remediar la situación de la caída humana, no podemos quitar nuestro pecado de encima, y no podríamos merecer por nosotros mismos el cielo y la gloria. Así que es Cristo quien tiene que ir a Jerusalén. No hay alternativa, sino
la obra de Cristo, quien en ese amor incomparable y admirable obró por su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que sufrir y morir en Jerusalén? Bueno, pues porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos apunta que solo había un lugar en donde el pueblo de Dios podía ofrecer sacrificios, y esto es Jerusalén. Y todos los sacrificios que se nos describen en el Antiguo Testamento son el símbolo de cómo la sangre tenía que ser derramada y de cómo alguien tenía que sufrir por nosotros para poder nosotros ser perdonados. Debía ser un pago hecho por nosotros. Eso es lo que el sacrificio significa. Así que en el Antiguo Testamento se nos dice que solo había un lugar donde no tenía lugar adoración a la idolatría, y solamente en un solo lugar podía ser permitido por Dios, había sido permitido por Dios ofrecer sacrificios de manera legítima, y eso es en Jerusalén. Aquello era algo anti-idolátrico, era un símbolo. No era para adorar a algo físico, sino que era un símbolo. De manera que el Señor Jesucristo nos dice, yo tengo que ir a Jerusalén porque es el único lugar donde se debe hacer el sacrificio. Porque todos los profetas lo dijeron así en el Antiguo Testamento, que era la forma en que la salvación debía venir. Y él tenía que ir en el momento de la Pascua, porque solo entonces se podía cumplir completamente lo dicho en el Antiguo Testamento durante la Pascua. Recordemos lo que sucedió entonces cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Se celebró la Pascua y la sangre cubría los postes de las casas y los marcos, y esto también apuntaba a Cristo, de cómo Él protege, de cómo Él limpia de pecado. Ahora, para los judíos esto era algo supremo. Y desde luego la obra redentora de Cristo tenía que ser en el lugar más famoso y más público del mundo, para que todo el mundo lo viese y fuese entendido. Esto tenía que ser en Jerusalén. Y precisamente los escribas y fariseos, los sacerdotes estaban allí, las personas más hostiles contra él. Allí fue donde él acudió, donde todo la antagonía que se había producido contra él le llevó a la cruz del Calvario. Pero por supuesto fue Dios, el Padre, quien puso de manera invisible toda la culpa y el pecado de su pueblo a lo largo de la historia sobre él, sobre Cristo. Así que aquí encontramos claras referencias en Mateo 16, como nuestro Señor dice, yo tengo que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, humillaciones, puñetazos, abusos, insultos, me escupieron, escupitajos, todas estas tribulaciones. Le acusaron de criminal y él permitió que estas cosas sucedieran. Y entonces ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, el discípulo Pedro, no quería esto. Así que él entonces rechazó esto y procuró persuadirle. Entonces Pedro comenzó a apartarle y comenzó a reconvenirle, diciéndole que tuviese compasión de él. ¿Por qué? Pues porque Pedro lo que quería era un reino terrenal. Él no quería que el Señor sufriera y muriera. Él a lo mejor quería un lugar especial, quizás ser algún dignatario de algún tipo en esta corte real de Cristo. Él veía toda la obra de Cristo con ojos terrenales. Él había escuchado acerca de la resurrección, pero no lo había entendido plenamente. Y por eso Pedro hizo tal cosa. Pero aquí vemos un enunciado bastante claro. Y esto es maravilloso. Debo proceder. El tiempo se me está yendo. Vamos a Mateo capítulo 17. Versículo 1 al 3. Y vemos aquí una vez más. Seguimos en verano de ese mismo año 29. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ellos le vieron en una forma glorificada.
Y fue algo que les sobrepasó y que les admiró mucho, les causó gran admiración. Y dice entonces, versículo 3, que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y en el Evangelio de Lucas vemos que una de las cosas acerca de las cuales ellos hablaban con Jesús era acerca de los sufrimientos que él iba a tener cuando fuese a Jerusalén. ¡Qué lenguaje tan interesante! Desde luego lo que estaban hablando era acerca de la tarea que Cristo tenía, acerca de lo que él tenía que cumplir, de lo que conseguiría. Ellos no hablaban acerca de esa muerte física. Por supuesto, la naturaleza divina no podía morir, pero ciertamente, realmente, de manera misteriosa para nosotros, él probaría la muerte. Y vemos entonces que Moisés y Elías se aparecen a Jesucristo glorificado para hablar con ellos, no acerca de la muerte en sí misma, sino de la labor maravillosa, de manera exitosa que Cristo iba a realizar para quitar el pecado de todos aquellos que serían redimidos y salvos a lo largo de la historia, y de cómo él se levantaría de la muerte y volvería a su Padre. Está claramente aquí. Leamos el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¡Qué claro está esto! Vamos por un momento al versículo 22. Estando ellos en Galilea, es decir, Mateo 17, versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Él será traicionado aquí y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. Pero en esta ocasión ninguno dijo: no, Señor, que esto no te pase. Ellos recordaron el intento de persuadir que tuvo el apóstol Pedro. Pero ellos ya sabían acerca de estas cosas, y porque Jesús lo hizo muy claro para ellos. Y entonces, por un momento me gustaría que fuésemos a Lucas. Vamos por un momento a Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ellos en este momento no era que quisieran detener su predicación, sino que en realidad pensaban que iba a ser muerto por Herodes y querían librarle de esto. Pero él les dijo lo siguiente, versículo 32, id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, este es un lenguaje figurativo, porque desde luego no quería decir que literalmente en 3 días iría a Jerusalén a morir, pero es la manera en que él hablaba acerca de esos 3 días. Hoy haré esto, mañana haré lo otro, y después haré aquello y lo otro. Lo que eso quería es que debo desarrollar un plan. Debo desarrollar el plan eterno, y no es tiempo aún para mí ir a Jerusalén y permitir que yo sea arrestado y llevado a la cruz del Calvario y luego resucitar. No, tengo más cosas que hacer. Lo que el Señor quiere decir aquí es: tengo un plan que desarrollar, que seguir. Hay otras cosas que hacer y es preciso que yo vaya en el tiempo señalado. Ellos no pueden tomarme antes de tiempo, y nunca pudieron. En realidad lo trataron muchas veces. Pero mira, aquí está. Él lo hace claro al clérigo que estaba en contra de él, y también a los discípulos, que había un plan que debía ser desarrollado: curar, predicar y entonces ir al Calvario, ir a cumplir la obra para la cual he venido. Volvamos a Mateo y vamos otra vez a retomar el tema en el capítulo 20.
versículo 17. Miremos esto. Estamos en el último mes del ministerio de Jesús. Y aquí dice las mismas cosas. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan. Y sabemos que esto fue Judas quien lo hizo. Cristo permitió que así fuera. Y aquí vemos más información. Será entregado a los gentiles. Y aquí hay más información, ya que los judíos mismos no serían quienes le crucificarían, ya que no tenían el poder porque eran un país ocupado. Pero ellos le entregarían a los romanos, a Poncio Pilatos, y serían ellos quienes le tomarían. Y dice, y le entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Esta es la referencia muy específica que Cristo muestra como predicción de lo que pasaría. Y vamos a, si tengo tiempo, a Mateo 26, donde se nos habla de la Santa Cena. Judas entonces le traiciona, y conforme al orden de los eventos, todo está aquí revelado. Ya todo había sido revelado a los discípulos. Y a menudo él dice, ustedes saben que esto me va a suceder. Ustedes lo saben, y ellos lo sabían desde luego. Y como dije antes, ellos no podían entenderlo plenamente, porque no querían, ellos le amaban. E incluso aún tenían la idea de un reino terrenal y de una restauración de Israel como nación. Ellos ya sabían que él tenía que ir al Calvario y sufrir. Cuán grande fue el amor de Cristo. Desde la primera semana, a lo largo de todo su ministerio, el Hijo de Dios, el Dios hombre, divino y aún así humano para nosotros, sabía exactamente lo que había de suceder. Recordamos cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y allí tuvo un peso especial del sufrimiento que tendría, y allí su naturaleza humana desde luego como que echaba para atrás, trataba de retroceder de lo que vendría. Y entonces dijo, Señor, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo lo haré. Yo sufriré y moriré por mi pueblo. Isaías nos cuenta en el capítulo 53 de su profecía que él pudo ver, Jesús pudo ver a su pueblo. Él te conocía a ti, él te conoció a ti y a mí. Y si tú, él conoció a todos, él conoce a todos por los que ha muerto. Él ve nuestro corazón, él conoce nuestra historia, él conoce nuestro pecado, y él sabía que iba a sufrir por nosotros, y él sabía quiénes habríamos de ser para él y por quiénes pagó, y él sabía a quiénes habría de llevar a la gloria para siempre estar con él. Él nos conoció, él te conoció a lo largo de todo su ministerio, y lo hizo, e hizo lo que hizo por su pueblo. Con un amor inmensurable se mostró a nosotros. Él lo predijo, él habló de esto, él sabía lo que haría, y aún así fue al Calvario por nosotros. No hay un pago más grande que se haya hecho jamás. No hay un sacrificio más grande que este, y no hay amor más grande. Y no hay misericordia superior a esta. Queridos amigos, yo espero que esto haya movido nuestros corazones para pensar en la inmensa dedicación y a este inmenso e irracionable amor, irrazonable para nosotros, amor de Dios por su pueblo.